Hola gente del grupo Grite, ¿cómo están? Seguidores, seguidoras, nuevamente en otro encuentro, nuevamente en otra charla. Hoy y por primera vez tenemos una persona que ha hecho de las redes su fuerte y a través de las redes hace difusión de lo que más nos gusta, que es cine de terror. Y tenemos el enorme honor de contar con Rubén, más conocido en las redes como Bicho 14. Muchísimas gracias por el tiempo que nos das, Rubén. A vosotros, gracias por la invitación y por querer pasar tiempo, un rato de charla que siempre apetece, así que lo dicho, que gracias por querer que me una a vosotros, así que vamos allá. Bien, la primera pregunta es como la más obvia. Son dos preguntas en realidad y es como para arrancar es, primero, ¿cómo te acercaste al género del terror? ¿Cómo fue ese acercamiento? Y la segunda pregunta es, ¿cómo te acercaste a las redes? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo quiero hablar de esto y quiero usar las redes? Pues el acercamiento con el terror, pues yo creo que casi va un poco relaciona a el acercamiento al cine, ¿no? Tal cual, no sé, de pequeño ya, pues lo típico, ¿no? Que ves las pelis típicas de Disney de cuando eres súper pequeño y te ponen tus padres y te llama la atención un poco el lado oscuro de la Blancanieves, ¿no? El lado oscuro de incluso del cine más infantil, ¿no? Y cuando vas creciendo, pues obviamente vas descubriendo cosas, te llama la atención. Eh, ves que con el cine de terror sientes cosas que con el resto de géneros no, que es una cosa que lo hace muy especial. Conectas de una forma muy singular con el terror, como no conectas con ningún otro género. Y, bueno, pues a partir de ahí pues empiezas a investigar, a buscar, ya cuando tienes internet en casa pues ya es una locura y un poco así. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues cuando yo me creé el canal de YouTube no tenía ni pensado que iba a ser de cine. Yo tenía como una necesidad de crearme un canal, un poco también por hobby, por ver qué pasaba, pero mi idea era hablar de videojuegos, no tenía ni pensamiento de hablar de cine. Y empecé, de hecho, si vais al canal un día y os aburráis y veis los vídeos antiguos, uno es un análisis del FIFA, bueno, o sea, una locura increíble. ¿Y qué pasa? Que no sé en qué momento fui al cine, no sé si fue a ver la segunda de Anabel o la primera, no recuerdo bien cuál. Y le hice vídeo a la película. Y haciendo ese vídeo me lo pasé bastante mejor que hablando de videojuegos. Sentía que como que conectaba incluso más con la manera de hacer ese vídeo. Y a partir de ahí pues fue especificando más en el terror y hasta que ya pues terror 100%. Pero vamos, que en ningún momento me creé el canal pensando, voy a hablar de cine de terror. No. ¿Y qué es lo que más disfrutas de este trabajo? Pues lo que más disfruto es justo el cuando hablas o recomiendas una película y la gente te da las gracias por recomendarla. Creo que es el momento en el que alguien te da las gracias porque ha visto una peli gracias a tu recomendación, esa especie de conexión con la gente que te ve, a mí por lo menos es lo que más me llena. Y luego, obviamente, el hacer el vídeo, el hablar de la película, el tal, también es un proceso que disfruto mucho. Al final no deja de ser una opinión personal, pero todo el proceso también merece mucho la pena. Mencionabas recién que arrancaste mirando cine, arrancaste mirando películas infantiles y disfrutando el lado oscuro que tienen las películas infantiles. Uno de los aspectos más interesantes, tenemos que recordar que nosotros somos académicos, venimos de la universidad, es que en los últimos años, solamente en los últimos años, se ha comenzado a explorar un poco el lado gótico de las películas infantiles, lo terrorífico, las películas que Disney hizo que están relacionadas con el género del terror, etcétera, etcétera. ¿Notas que hay un redescubrimiento del terror infantil, un terror hecho para chicos, un terror infanto-juvenil, que lo toma un poco más en serio? Ujú. ¿Te refieres a las adaptaciones de cuentos que han visto como la de Winnie the Pooh y todo este tinglado o a qué te refieres? No, eso también. Ojo con eso, que también es un fenómeno absolutamente nuevo. Pero me refiero más a ese redescubrimiento de, por ejemplo, Watchers in the Woods, producida por Disney, sus primeras películas de animación con La Bruja y toda esa parte oscura que traumatizaba bastante a los chicos en su época y ahora se los redescubre como películas que tienen aspectos de terror y que es algo para celebrar, algo para rescatar,
Muchas de las películas de Disney para televisión de la década de los 80 trabajaban sobre el género del terror. Eh, ya hay como una movida de hacer un poquito más de cine de terror también para chicos. ¿Qué te pasa con eso? ¿Lo disfrutas? ¿No te termina de entusiasmar? ¿No da tu target? Creo que incluso es un poco necesario en el sentido de que en los últimos años yo creo que hemos visto una parte muy light. O sea, yo recuerdo lo que tú dices, yo soy del 91, pero yo he visto pelis de los 80 como El Dragón del Lago de Fuego, que era de Disney, si no recuerdo mal, producida por Disney, que tienen un rollo muy oscuro, muy siniestro, que tocan por encima algunos temas un poco tabúes, y eso al final eh, creo que de alguna forma que intentar volver a eso creo que es bueno, y más en las generaciones hoy en día que están curadas de espanto. Hoy en día nada les da miedo, nada les sorprende. Y yo que tengo sobrinas pequeñas y tal, parece que no les pica nada, no les incomoda nada. Ver algo súper, a lo mejor adulto, y dices, jo, yo esto con 10 años no lo podía ver, a lo mejor lo ven y no. Entonces creo que es positivo que de alguna forma intentar, también va un poco a la generación, ¿no? Conectar de la forma, vamos a decir, siniestra, oscura o más lúgubre, creo que es necesario después de unos años eso que yo creo que se ha perdido un poco. Es que ese encanto, esa magia de tocar la oscuridad con cuentos infantiles, que al final los hermanos Grimm, más tétricos y tenebrosos que los relatos de ellos, no hay, ¿no? Pero ¿qué pudo haber pasado para que los niños hoy consuman terror casi para adultos y no se mosqueen? Porque yo recuerdo cuando iba al cine de chico y miraba las películas de Pesadilla, por ejemplo, A Nightmare on Elm Street, yo las miraba tapándome los ojos, mirando entre los dedos. Y eso también activaba la imaginación, porque salías del cine creyendo que habías visto una película, habías visto en realidad media película, porque el resto te tapabas, pero tu imaginación iba a mil, agregando escenas a la película y qué sé yo. Me parece que era una parte importante también de crecer con el género del terror y hoy veo niños realmente pequeños mirando terror para adultos. ¿Qué crees que habrá pasado en el medio? No sé si es por internet o las redes o el acceso más sencillo que teníamos antes a cualquier tipo de contenido. Y claro, obviamente con un móvil en la mano con 7 8 años tienes acceso a todo, y nosotros con 8 años estábamos jugando a los tazos o las canicas, y veías una película, a lo mejor, yo que sé, recuerdo ver a Alien en la televisión con 11 años o con 10, y eso, y casi dar gracias a mis padres, primero porque me dejasen estar ahí en el sofá viéndola, y segundo de tener pesadillas. Era con 10 años, lo que tú dices, Pesadilla en el Street es un buen ejemplo porque se ríen con ella. Se ríen con Pesadillas, se ríen con Viernes 13. Bueno, yo que hablo mucho de cine me lo veo mucho de gente joven que a lo mejor ve el canal y no me da miedo nada, no hay ninguna película que dé miedo hoy en día. Pues hombre, a lo mejor es que aparte de que el terror es subjetivo, creo que ha cambiado mucho la forma de consumirlo y la forma digamos, de pasar de verlo a sentirlo. Y eso es un problema generacional que yo creo que está, no sé cómo va a terminar, pero la sensibilización de hoy en día con la gente joven, creo que es no sé si un problema, pero es una forma de perderse también una parte bonita de consumir cine. Sin Y embargo, vos cuando haces tus... Dale, no, Emiliano. no, Dale, dale, Jorge. Jorge, Dale, Jorge, dale, vale. dale, dale, Jorge. No, no, que te quería preguntar más que nada porque, sin embargo, es verdad que hay una cierta insensibilización de la gente a la hora de ver cine de terror, pero tus trabajos son muy interesantes a la hora de cómo haces esa selección para armar tus videos, tus programas, en el que, digamos, jugás con esa subjetividad con la cual un espectador de tu material, de tu contenido, pueda llegar a conectarse. Eso es lo que veo de interesante. Digo, vos estás al tanto de eso, estás al corriente de que hay un cine de terror subjetivo que hace que asuste más que otro cine. A la hora de ver tus videos me doy cuenta de que de que pones por delante esa premisa a la hora de hacerlo. O Ujú. sea, eso por una cuestión más cercana de la gente a la que vos estás, o miras un poco más alrededor, no sé, a la hora de que vas a ver una película al cine, o
no sé, te fijas en los porcentajes visuales de cada película a la hora de hacer una realización de tus videos. Ujú. No, es 100% subjetivo. O sea, yo cuando, por ejemplo, voy a armar un listado, voy a armar un top, si es de pelis aterradoras, entre comillas, obviamente es para mí. O sea, no, y yo creo que también una parte que la gente entiende cuando ve mi canal es que ya parten y saben de que el listado es subjetivo. O sea, te puede llamar más la atención, puedes ir a buscarla, puedes bajarla, puedes verla, y a lo mejor no tienes por qué conectar como yo con esa película, pero yo creo que también es que yo creo que eso es lo bonito del cine de terror, el que no para todo el mundo una película signifique lo mismo, nos llegue igual. Hay pelis horribles que a mí me encantan de terror y al revés, y pelis que se supone que son buenísimas y a mí me parecen un truño como un piano. Entonces, dentro de esa subjetividad, yo creo, o me gusta pensar, que la gente sabe que no van a conectar de la misma manera y que obviamente las que yo recomiendo es porque a mí me han gustado. No quiere decir que a ti te vaya a gustar, ni a tu primo, ni a tu hermano, ni a tu novio, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que intento, digamos, que el baremo que uso normalmente es dentro de unos límites, pero míos, de mis gustos. O sea, y eso, si hago un vídeo de 14 películas de fan footage, obviamente la 14 la 13 a lo mejor no es tan buena ni tan recomendable, pero para mí hay cosas positivas y puntos buenos que a lo mejor a ti te pueden gustar. Entonces, pues eso, voy... Es totalmente subjetivo y yo creo que la gente también que ve el canal ya lo sabe. Emiliano. Eh, sí, ¿cómo es el proceso de preparar un video? Tu proceso de prepararlo. Haces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, haces un rastreo de películas que por ahí todavía no has visto, haces un guión, te preparas un guión, o es algo más espontáneo. ¿De qué manera lo preparas? Es bastante espontáneo. De hecho, muchas veces voy casi a la temática según me viene o según he visto películas esa semana o suele ser bastante eso, sí, bastante. No soy de preparar mucho ni decir, voy a buscar, voy a irme a los 80 a ver qué pelis de los 80. No, a lo mejor digo, "Jo, hace mucho que no hablo de, yo qué sé, de la ciencia ficción, justo eso, de los años 80-90 y voy tirando de memoria. Sí que vas buscando un poco títulos y tal para recordarlos. Incluso algunas veces digo, uy, este no lo he visto, la busco, me la bajo y me la veo para ver si merece la pena o no merece recomendarla. Pero sí, suele ser bastante espontáneo. De hecho, el guión es casi lo último que escribo ya cuando ya tengo las películas de las que voy a hablar, busco información que a lo mejor no tienes, nombre de director o reparto porque no te acuerdas y tal. Y sí, pero no soy mucho de buscar datos ni de tal, tiro bastante de memoria y de lo que voy viendo la semana. Por ejemplo, esta semana he visto, yo qué sé, 5 pelis nuevas, o bueno, esta semana o este último mes he visto 5 o 6 pelis nuevas. Pues venga, si me han gustado o no me han gustado, las meto en un vídeo, hablo de ellas un poco y ya está. Y en el caso de películas, bueno, quizás un poco ya lo has contestado ya, pero de películas que por ahí conoces el título, pero la película no se consigue o no está disponible. ¿Te has topado con algún caso así o la dejas de lado? Hay algunas que me cuesta encontrar, hay algunas difíciles de encontrar. Normalmente Google, que todo el mundo me pregunta, ¿pero dónde ven las películas? Que hay algunas que no están en plataformas, que tal, que cual, pon los links, ¿no? Que si me diesen un euro por cada comentario de eso sería millonario. Claro, sí, Pero, sí. pero sí, sí, al final todas se terminan encontrando. Si son súper nuevas, si son muy recientes, es un poco más complicado. Pero bueno, hay páginas de torrent que te las suben fácilmente. Luego el tema de la piratería. Bueno, tú puedes ver una peli pirata nueva, porque aquí, por ejemplo, en España, no sé, creo que allí tenéis mejor distribución, pero aquí en España, hasta que llega una película de corte independiente, puede pasar un año. Recuerdo El Faro de Robert Eggers, se estrenó creo que de 2019 por ahí, se estrenó aquí en 2020 a finales o algo así, o sea, casi es muy difícil ver cine no mainstream aquí en España a nivel distribución. Ahora con Amazon Prime y tal llegan más fácilmente, pero no suelen ser tan accesibles. Entonces hay que buscarlas, hay que verlas piratas. Obviamente, ¿la piratería está mal? Pues sí, por supuesto. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que la piratería está mal. Eh, pero para un tipo de cine de difícil distribución, de difícil acceso, que a lo mejor dentro de un tiempo llega a plataformas o llega a poder alquilarla, comprarla en algún sitio de servicio bajo demanda o lo que sea,
No creo que sea negativo ni para el director ni para la productora independiente en este caso que tú hables de ella porque la hayas visto pirata. Al revés, muchas te escriben y te dan las gracias y no hay ningún problema. Entonces, buscando se encuentra normalmente cualquier peli, por lo menos las que yo veo. Luego hay algunas que sí son más fáciles, más difíciles, hay que meterse en páginas un poco más raras, pero se suelen encontrar. Y con el cine español, ¿qué sucede? Cine español de terror, ¿no? ¿Es más accesible en tu propio país o cómo es? El cine español de terror es un tema aquí, porque digamos que España no hace mucho terror, por desgracia. Hace cosas, obviamente, pero ¿qué pasa? Que digamos que productoras en España hay cuatro y las productoras que hay no abogan demasiado por hacer cine de terror. Aquí llena muchas salas la comedia, de estas típicas, no sé, como, no sé si conocéis las películas que ha hecho Santiago Segura de su familia con los hijos, que Sí, sí, sí. son, o sea, son muy tontas, pero llenan las salas. Entonces, el Lleva terror, mucha gente, claro. exacto, el terror Llevan aquí, digamos, bueno, demasiado público. sí, el terror sí vende, pero tienen esa percepción las productoras de que no vende tanto. Entonces no se hace como se debería hacer. Muchos directores, de hecho, aquí nuestros se van fuera a rodar a Estados Unidos, porque aquí no les dan la oportunidad. Y es una pena, porque el otro día lo comentaba yo en una presentación que hice justo con un director. Y a mí me da envidia Latinoamérica porque creo que tienen una forma de distribución o de producción y de atrevimiento mucho mayor que aquí. Por ejemplo, cuando acecha la maldad, aquí no se habría hecho. Nadie habría apostado por poner pasta para esa película. Sin embargo, es un éxito. La mesita del comedor de Calle Casas, que la conoceréis, que es del Sí, año sí. pasado o hace dos, es una peli que se las ha visto, bueno, ha tenido que tener el éxito después para poder distribuirse. Si no se hubiese quedado en nada, una anécdota más hecha con cuatro duros y para un nicho muy pequeñito, porque no se apuesta por ese tipo de cine aquí. Y es un problema, es una movida que siempre hablo con mucha gente que se dedica aquí al cine y que es muy caro, es muy difícil de producir y obviamente el resultado que obtienes para el trabajo que conlleva muchas veces no merece ni la pena. Pero da la impresión que durante, O sea que los... perdón, Jorge, da la impresión, No, 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 dale, desde dale, perdón. Argentina, da la impresión de que hace una década atrás España producía, era más sana al producir cine de género y que llegaba, que estaba como muy vivo el cine de terror de género dentro de España. Y desde hace un tiempo esta parte se sigue produciendo, pero bastante menos y como que ha caído esa producción, pero que hace un poquitos años, unos 10 años atrás, era para la época de REC, qué sé yo, era muchísimo más, la Ujú. producción era más grande y después Sí, se cayó en la última década. sí, sí, y no hay una explicación clara del por qué, porque a ver, yo creo que el terror sigue siendo taquillero, no hay más, o sea, obviamente tiene que tener detrás cierta publicidad, cierto marketing y todo lo que quieras, pero yo creo que sigue siendo rentable. Lo que pasa es que no sé, creo que sobre todo aquí en España hace unos años entraron las televisiones, las cadenas de televisión, Antena 3 entraron como productoras en un montón de ya productoras hechas, como inyección de capital. Y creo que algo cambió ahí, hubo cierto cambio de, de forma de querer producir cosas que el terror prácticamente ha desaparecido. A no ser eso, que te vas a algo muy indie, muy independiente y gente que se hipoteca la vida para hacer su película. Y es un riesgo. Por eso ese riesgo o esa forma de no vender, no saber vender el terror es lo que está para mí matando aquí el hacer género. Que luego se hace y se hace muy bien, pero claro, no llena taquillas, no llena aquí si no, en España si no es Expediente Warren, o sea, The Conjuring, o no es Insidious, o no es 28 años después, que imagino que llenará salas, no, no hay nada. Por ejemplo, el año pasado se estrenó Devuélvemela en cines, Bring Her Back, la de A24, y no fue nadie a verla al cine, fue un poco fracaso. Y era una peli que venía con un recorrido increíble ¿Verdad? y no fue. Entonces, con esos datos, claro, ¿quién va a querer meter dinero para hacer terror?
encima español, que ya como tiene etiqueta de cine español, igual a basura, ¿no? Esa etiqueta que nos ponemos a veces en nuestro propio país, de lo que se hace aquí es una mierda, ¿no? Pues bueno, así estamos, pero bueno. Yo creo que llegará un punto que habrá alguna película que lo reventará y lo petará y habrá un cambio de paradigma y de forma de hacer, de querer producir cine y producir género. O eso espero, por lo menos. ¿No pensás que hay un autosabotaje también con respecto a lo que son las propias instituciones que se encargan de hacer la distribución cinematográfica del país? Digo, España tuvo una época gloriosa a mitad de los 60 hasta mitad de los 70 que muchos la hemos estudiado como la década de oro del cine de terror español, en donde tenías infinidad de películas de terror de variada temática para ver, y después de los 80 empezó a decaer un poco, tuvimos algunas que otras grandes películas en los 90 y a principios del 2000, pero digo, no tenés también al margen, digo, de la taquilla, ¿no? Porque es verdad, acá en Argentina sucede algo similar, tenés una cosa de un cine muy costumbrista, en donde el género por lo general siempre es más relegado con respecto al cine costumbrista, del cual estamos acostumbrados, valga la redundancia, a hacer, pero bueno, digo, ¿no ves algo también de autoboicot, de haber sido una nación que en algún momento ha hecho un cine de terror muy vistoso para el mundo, muy, muy estudiado también, y sin embargo ahora se han quedado, digo, es verdad que se ven menos producciones, se ven más producciones, como vos dijiste recién, de comedias familiares, que por el solo hecho de llenar un cine se replican hasta el hartazgo. Digo, ¿no hay algo no sentís que hay un auto boicot dentro de esa generación de cine, pero más que nada por el lado de aquellos, no digo tanto de Ujú. no dar, digo, de no darle importancia, sino el boicot, o sea, esa cosa de no queremos poner plata, pero porque Yo creo que no se llega a lo entender. que Tuvieron hay un... sobre todo es falta de querer correr riesgos. O sea, yo creo que el sabotaje viene de ahí, de sabemos que esto funciona. Ahora, por ejemplo, lo veréis, si tenéis Netflix, por ejemplo, cuántas series españolas de thriller, carcelarias, de ese estilo de que se acercan al thriller policíaco, funcionan, pues es el momento de hacer 2000 series o 2000 pelis con los mismos actores, que veis a los mismos actores en todos los sitios. Y mira, de hecho, ahí es curioso, ahora me he acordado. Tengo un director de cine conocido, bueno, que se puede mencionar, es Ángel Gómez, que es el director de Voces y del Hombre del Saco. Y el otro día hablando con él me decía que tú llegas con un guión a una productora, vamos a decir, relativamente potente, y si es terror ya no te lo cogen, no quieren, directamente no les interesa. O sea, es como un bloqueo que me parece muy extremo cuando el terror, repito, que yo creo que sigue vendiendo y a la gente le sigue interesando el terror. ¿El por qué pasa eso? Pues es interesante. Y es lo que os he dicho al principio. Aquí mandan cuatro productoras grandes con cuatro tíos en una oficina que no quieren correr riesgos, no quieren perder un euro. Y si una cosa funciona, vamos a tirar con ella. Y como la otra cosa no sabemos si va a funcionar, no corremos el riesgo y seguimos. Y te pregunto, ya que estamos hablando de terror español, ¿cuál es tu opinión del fantaterror español clásico, ese de mitad de los 60 hasta finales de los 70? Pues lo que decía antes Jorge, yo creo que es la cumbre del cine europeo casi de terror, no por venirme arriba, pero los Paul Nasky, toda esta gente junto con Italia en los 70, todo eso llegó a Estados Unidos inmediatamente y me da rabia por eso lo que hablábamos ahora de la poca consideración. Si el género de terror ha dado, o sea, el cine de hoy en día bebe del cine de terror europeo de los 60 70 con ideas que no se hacían ni en Estados Unidos, ni siquiera en Japón, que siempre van un paso por delante, todavía no se hacía. Y loquísimas con efectos prácticos súper grotescos y era, no sé, un atrevimiento que hoy no ves. Y por eso digo que da rabia, porque para mí es una fase muy importante, los 60 70 80 españoles,
las pelis de hombres lobo, de, no sé, todos los, el inventarte una criatura y hacerla de una forma artesanal, aunque se vea mal, pero con una historia bien contada, una forma atrevida de coger la cámara, de moverla, de, no sé, esa imaginación, por lo menos aquí en España ahora mismo no la veo. Y es lo que hablábamos antes, que imagino que cambiará en algún momento, pero podría llegar ya, la verdad. Paul Naski falleció, ¿crees, en tu opinión, falleció siendo reconocido como un gran autor dentro de España, sacando solamente el cine de terror? ¿Crees que se le dio el reconocimiento que merecía? Creo que en España no. Creo que en España los amantes al terror sí, obviamente, pero a nivel, digamos, de cultura, esa cultura popular, Sí. la gente no sabe quién es Paul Naschy. Ouch. O sea, no sé que te dediques al cine, seas un cinéfilo, la gente no sabe, no lo tiene en consideración como podría ser, no sé qué ejemplo poner para equilibrarlo de conocimiento de la cultura popular, pero aquí la gente yo creo que nunca ha tenido ese reconocimiento de decir, es que es uno de los autores más importantes de la historia del cine en España. Creo que aquí no, aquí dentro por lo menos no se le considera así, a no ser eso, que seas un cinéfilo y te guste el género. Tengo la sensación de que no. En su ¿Hay, biografía, hay algún? dame un segundo, No, Emiliano, perdón. sí, 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 sí. En su biografía, Polnaski explicaba que el cine de terror español de esa época de oro murió debido en parte a la ley que se después conoció como Pilar Miró. La idea de, bueno, se terminó la dictadura, ya no vamos a seguir financiando películas de terror, vamos a financiar solamente películas que hablen sobre nuestro pasado histórico. Y por Polnaski esa, esas leyes que proponían financiar solamente películas importantes de temas serios, arruinó o terminó con la historia del terror español. ¿Qué, ¿Crees que fue así? En parte sí, porque, a ver, yo entiendo que a nivel cultural al final eh, esa evolución, incluso a nivel artístico o cinematográfico, te lleve a querer contar otro tipo de historias. Pero sí puedo estar de acuerdo con él en que ese lado fantástico, ese lado más imaginativo se cambió justo por contar historias de la guerra civil y se sigue haciendo. Hoy en día sigues viendo un montón de películas, incluso de zombies, que es curioso también. Hay peli de zombies española, sí se puede hacer, pero si ocurre en la guerra civil, como la de Malnacidos, se llamó aquí, es un Sí. poco, estamos en lo mismo, ¿no? Y sí, sí, estoy de acuerdo con él, y más siendo él, si lo dice él, pues por supuesto que sí. Emiliano. No, pensaba a raíz de Paul Naschy si algún otro autor, cineasta, realizador o realizadora sí ha sido reconocido o reconocida dentro de España haciendo cine de género. No sé, pienso en Alex de la Iglesia. No se me ocurre alguien que haya tenido un estatus superior, ¿no? Sacando la época clásica, Mando de Osorio, etcétera. Ujú. Pero contemporáneo, ¿hay alguien que alcance ese reconocimiento o que lo haya alcanzado en las últimas décadas? Te iba a decir Alex, y luego, bueno, tenemos a Paco Plaza, a Balagueró, que creo que son los que han conseguido trascender un poco también gracias a Rec, a Los Sin Nombre, a Verónica, pero yo te diría Sí, que ese es el nivel más alto de director con reconocimiento más allá de los que estamos aquí, ¿no? Que nos gusta el terror. Luego hay un montón de sí. cineastas muy buenos, jóvenes, pero ¿qué pasa? Que estamos con lo de antes, si no se distribuyen como se deben, la gente no las conoce y tal, acaban en Prime Video escondidas, pues obviamente es complicado que tengan un reconocimiento. Pero yo creo que yo sí diría que Balagueró, Plaza, no sé si me dejo a alguien en estos últimos años, pero yo creo que no. Es que desde los 2010 hacia ahora, me costaría decirte director con reconocimiento de género. Y Y ¿Y cómo ven los españoles? los tres al mismo tiempo. Jorge. sí. Bueno, los tres atacándote los tres al mismo tiempo. ¿Y cómo ves esta incursión de Guillermo de Toro para utilizar historia española para hacer cine de terror? Porque tanto El Espinazo del Diablo como
como ay, se me fue ahora. El fauno, ¿no? El laberinto El del fauno. laberinto del Laberinto del fauno, el fauno. laberinto del fauno, ha utilizado dos momentos históricos, mejor dicho, el mismo momento histórico en dos historias diferentes, como es la Guerra Civil. Ujú. ¿Qué opinión te merece esa incursión de un director mexicano para hacer cine de terror y con historia española? Ujú. Es una duda que siempre he tenido, que yo creo que es un poco, a lo mejor es una tontería, pero me gustaría saber si Guillermo quería hacer las dos pelis con ese guión original ambientadas en ese momento histórico o le ayudó para meter dinero, capital de productores de aquí, que yo imagino que sería un poco de las dos, a lo mejor, pero pues es que Guillermo del Toro todo lo que hace lo hace tan suyo que al final tienes que caerte rendido, o sea, una historia de fantasmas en un contexto así, con el espinazo del diablo, y luego lo bueno de Guillermo con esas dos pelis es que no se centra tanto en el conflicto ni en el contexto. Sí que se posiciona, que es algo que creo que debe hacer y quiere hacer y se posiciona muy bien, pero no se centra tanto en eso, en el contexto, se centra en la historia que quiere contar y lo hace pues con ese realismo mágico suyo, con esa forma de contar historias. Para mí son dos peliculones, la verdad. De hecho, puede ser que a nivel terror y fantástico sean las dos pelis más interesantes con momento histórico guerra civil del terror de los últimos tiempos, seguro. Emiliano. Pensaba, volviendo un poquitito atrás, ¿cómo piensas o cuál es tu impresión de cómo fueron recibidas las películas que, por lo menos desde este lado del mundo, se podrían considerar de terror, por ejemplo, y que no son de autores que trabajen habitualmente en el género, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La piel que habito, de Almodóvar, pienso también, yéndome un poco más atrás, en Tesis, de Amenábar. Eh, no sé si se entiende la pregunta, lo que quiero decir. Que cómo siento las... O sea, que cómo... ¿Qué, Repíteme la pregunta. qué- claro, ¿cómo sientes que se ha recibido en España, dentro de España, considerando que desde acá se ve como película de género de terror? En realidad es un híbrido, ¿no? Pero bueno, fue tomada como fue bien recibida como película de terror, fue recibida como otra cosa. ¿Qué te parece a ti? Aquí ni siquiera son catalogadas de terror. Si La piel que habito lo hubiese dirigido Julia Ducournau o lo hubiese dirigido, yo qué sé, eh, sería terror, sería catalogada como terror. Si viniese de fuera sería terror. Aquí no. Tesis es un thriller. Tesis no es terror. Para mí tiene elementos de terror, igual que La piel que habito. Para mí es una peli que bebe ay, ¿cómo se llama? La peli de los 60 de Los ojos sin Ojos sin rostros. rostro. Los ojos sin rostro. Gracias, que no me venía a la cabeza. Y eso es terror. Es terror en los 60 y en el 2020, no, no sé. Lo de las categorías y etiquetas a mí me hace mucha gracia. Luego eso ves dramas increíbles que son terror, porque vienen de A24, por ejemplo, o de IFC Films, son distribuidoras de género, y a lo mejor tú la ves y dices, pues sí, es un drama familiar eh, más que terror. Y luego La piel que habito no es terror. Bueno, mira, pero es curioso porque no sabía que La piel que habito ni siquiera fuera considerada terror. Bueno, sí, por ejemplo, en Estados Unidos es considerada bastante terror. Cuando lees libros académicos dedicados al terror, muchas veces aparece la piel que habito. Se entiende que es drama, pero también se entiende que tiene una cuota de terror muy, muy grande y tranquilamente se la califica como película de terror. Ujú. Sí, sí, aquello a mí También, pertenece bastante. Tiene su body horror, tiene su momento home invasion, tiene muchos elementos para categorizarla como terror. Pero bueno, aquí nunca se categoriza como tal. ¿y Eloy de la Iglesia? Bueno, pero ¿Cómo se lo califica a Eloy de la Iglesia o cómo se lo tiene a Eloy de la Iglesia dentro de España? ¿O te gusta Eloy de la Iglesia, su cine? Sí, a mí me gusta mucho. Se le tiene, por lo que creo, muy olvidado, y tampoco como un cineasta de género. Se le tiene un poco ahí como un símbolo importante muchas veces dentro de esas ideas extremas de puesta en escena hiper potentes,
Pero te diría, fíjate que se le tiene casi más en consideración como alguien, como un autor casi experimental en algunas de sus obras que como cineasta de género. Jorge. Esta a la altura de Jesús Franco, más o menos, de Jess Franco, Jesús Franco, que también, viste, que fue un incursionó en un cine de género que iba del terror al erotismo más pronunciado, casi cercano a una pornografía que, digamos, no lo era tal, pero bueno, muchos estudiosos del cine lo caratulaban como algo cercano a la pornografía. No sé, Mm. ¿vos lo tenés considerado también a Jess Franco o Jesús Franco de esa misma manera o también sigue siendo uno de los directores liminares del cine español? Creo que es bastante underground también, pero también tiene, James Franco tiene pelis muy buenas y luego tiene una parte, una etapa final que es un poco delirante y extraña y difícil de calificar. Entonces, a no ser que eso, que te le hayas visto en los 80 y te guste mucho, tú dices aquí Jess Franco y la gente lo relaciona con eso, con casi pelis eróticas del destape, cuando es un cine mucho más, con mucho más contenido y sobre todo en su etapa ochentera. Es súper interesante. Hombre, si me das a elegir entre los dos, yo me quedo con Eloy de la Iglesia, a todos los niveles. Pero a nivel quizá de cultura, para lo que es a nivel cultura popular española, yo creo que están los dos más o menos al mismo nivel. Dentro de que Eloy de la Iglesia me parece un director más top que Jess Franco. Y si una persona te pidiera recomendaciones para empezar a ver fantaterror español de los 60 y Uf, 70, ¿qué dirías? complicado, Bueno, esto no puede faltar. complicado, complicado. Uf, es que hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Te diría que empezar con cualquiera de Paul Naschy se le estaría muy bien. Cualquiera de Hombres Lobo de Polanski creo que es una buena forma de comenzar, argumentos sencillos, pero ya con esa evolución hacia un cine posterior, pero sin olvidarte de dónde vienes, ese género que hacía él, creo que es una buena forma de empezar, creo. Así de memoria, sin buscar largometrajes para echar la vista atrás, te diría que sí, que cualquiera de él. ¿Crees que en esa etapa de fantaterror hubo un cine dedicado pura y exclusivamente al terror, como por ejemplo el de Paul Naschy? Más allá que después uno puede leer las películas y encontrar críticas sociales, y después había un cine más dentro del terror, más de crítica social, como por ejemplo el de Chicho Serrador. Ujú. Sí, sí, sí. Es que no sé, había una manera de contar las historias que no se ha vuelto a ver. Y ya no solo por la dirección o por es que los guiones no eran tan importantes o sea, sí eran importantes, a ver si que se me entienda. Quiero decir, tenían unas puestas en escena tan brutales y tan crudas y unos personajes tan interesantes que esa crítica social que comentas y no sé, te podían hablar de una criatura que salía del bosque y a la vez encontrarte esa crítica, por ejemplo, a la dictadura, y lo hacían de una forma tan orgánica y tan natural y tan sutil que no se ha vuelto a hacer. Yo por lo menos no he vuelto a ver cosas similares. Para muchos el punto Hoy no, máximo, ya te dijo Jorge, el punto máximo del cine de terror español es Quién puede matar a un niño, que para mí es un peliculón, pero que es el peliculón, la película. Eh, ¿Cómo es considerada en España? ¿Está olvidada? ¿Se la recuerda? ¿Está reeditada en VHS, DVD, Blu-ray? ¿Cómo la adoran? Nadie la conoce. ¿Cómo es la historia? Porque para nosotros, ¿Quién puede matar a un niño? Es la película por antonomasia del cine de terror español. Sí, creo que dentro de esos clásicos es la que mejor valorada está y la más conocida. eh, por lo menos se hace justicia con un título de esa etapa, por fin. Pero sí, de hecho, es muy sencillo, cuando un aficionado no tan fanático al terror te dice, ¿has visto esta peli? Sabes que ya ha trascendido. Y yo me acuerdo de que puede matar a un niño, yo era pequeñísimo
y la echaban un día en la televisión y me dijo mi padre, mira, vamos a ver esta película que ya verás cómo te va a gustar. Y mi padre la conocía, a mi padre le gusta el cine, pero no es tan cinéfilo como lo he sido yo y tal, y le encantaba. Entonces, cuando sabes que esa película ya ha trascendido, tanto para tus padres como para... Hoy en día no sé, porque hoy en día la gente joven es un tema, es un tema. Ya con el TikTok tienen bastante. Pero creo que para el público general, vamos a decir, gente normal y corriente que le guste un poco el cine, creo que quien puede matar a un niño sí que la tienen en estima. Quizá las generaciones más jóvenes no, pero gente con un poquito de edad, sí. O me gusta pensar que sí, por lo menos. Sí, ha tenido reediciones, no sé si está en alguna plataforma, pero sí, sí, es una peli súper distribuida, conocida y querida. Jorge. Y mira, justo te iba a preguntar precisamente por quién puede matar a un niño, pero digo, eh, ya que hablas de distribución y todo eso, tengo entendido que en Europa, en España particularmente, tenés mucho todavía el formato físico como algo muy, muy elemental a la hora de la distribución de cine, cosa que acá en la Argentina tal vez haya desaparecido un poco esta condición del formato físico. Hay muy poca oferta de Blu-ray, DVD y ese tipo de soporte. En España sigue siendo un catálogo, como una especie de catalizador de la visión del cine de terror, particularmente a la hora de poder decir, bueno, España como receptor y como consumidor de cine de terror, podemos tener un cierto grado de evaluación desde el formato físico. ¿Sigue ocurriendo eso? ¿O también apuntan a la distribución digital? O sea, como hablaste anteriormente de la descarga, lamentablemente de carácter pirata, o el mismo streaming que vos necesitas pagar para poder tenerlo, pero digo, Ujú. ¿sigue siendo un catalizador el formato físico? Veo que en algún momento he estado en España y pasaba eso, que acá en la Argentina no lo ves tanto, hoy por hoy. Son nichos, lugares muy chiquititos, en donde sí se sigue recibiendo, pero no, si no digo, no se comercializa, por ejemplo, ya el aparato para poder visualizar un DVD o un Blu-ray. Allá en Ujú. España, ¿cómo se maneja eso? Aquí, a ver, aquí lo bueno que ha habido es que en estos últimos años han surgido una especie de mini distribuidoras, digamos, no independientes, pero sí que con recursos limitados, pero que logran distribuir a nivel nacional, que a lo mejor compran los derechos y ellos hacen su peli, ¿no? Su carátula, su visión, su versión y la distribuyen. Entonces, eso hace unos años no existía. Si no lo la distribuía Universal o Fox o quien fuese, no la podías encontrar. Y ahora, pues, las últimas de VHS, por ejemplo, VHS Halloween o eh, no sé, la propia La hermanastra fea, ese tipo de pelis que son independientes pero vienen de fuera, si tienen cierto éxito, cierta trascendencia en redes, o sea, se habla de ellas, las compran y logran distribuirlas. ¿Qué pasa? Que tampoco a nivel lo que dices de catalizador o de termómetro para saber el éxito de una peli, tampoco te vale, porque al final sí que hay mucho coleccionismo. Aquí en España hay mucho coleccionismo. Hay gente que a lo mejor no las compra para vérselas en Blu-ray, pero las tiene pues por tenerlas, porque le gusta tenerlas, porque tiene su colección de terror y la quiere. Quiero tener eso, la última de. No sé, de eso, el último metraje encontrado de no sé quién, que tal. Pues muchas veces se las piden a ese tipo de. Son distribuidoras oficiales, legales, por supuesto, y tienes esa ventana de poder adquirirla físicamente si tú la quieres. No llegan ni la mitad de las que deberían llegar y hoy en día con las plataformas digitales, pues mucho menos. No te voy a decir de nicho como quizás sea de nicho, pero sí que la venta física está muy, muy, muy condicionada a si te gusta coleccionar o si eres muy de tener solamente por tenerlo el formato físico. O sea, yo, por ejemplo, si me compro alguna película, me compro una que me guste mucho y la quiera tener por tenerla físicamente, pero no es de eso, ay, ves si sale esta que la quiero tener. No, ese tipo de compra, búsqueda de compra constante no existe como tal. Emiliano. Sí. Em,
Volviendo a tu labor en el canal de YouTube, me gustaría preguntarte cómo te llevas, cómo te manejas con las políticas de YouTube, políticas de restricciones, sobre todo en cuanto se puede publicar o verbalizar, porque obviamente fragmentos de películas y esas cosas muchas veces son puestas bajo el ojo de las políticas de YouTube. ¿Cómo te manejas con eso? Pues es un tema, porque encima, además, las políticas de YouTube al mes te las cambian. O sea, a lo mejor este mes, o hace unos meses hubo una política un poco que a lo mejor la escuchaste por redes y eso, que no se podía decir un taco en los primeros 10 segundos de vídeo, si no te lo ponían como falta. Y como las van cambiando, bueno, al final, como llevas tantos años, tienes tus trucos, tanto con el copyright como, obviamente, violencia gráfica no vas a poner, sangre, pues bueno, puedes poner más o menos. Siempre dicen que lo detecta y te baja las visitas o lo enseña menos. No sé, juegas un poco también con ir probando. Es ir probando, este vídeo me lo han tirado, bueno, pues sé que esto no lo puedo poner. Y con el paso del tiempo, al final normalmente me suelo guiar por lo que los trailers enseñan, que al final el tráiler oficial, si está subido y está legal, pues esas imágenes YouTube, digamos que las tiene como que están bien. Entonces no te tiene por qué tirar el vídeo, que te lo puede tirar perfectamente, porque nunca sabes. YouTube es como a ver qué pasa muchas veces en nuestro terreno del terror, a ver qué pasa, ¿no? Voy a hablar de películas gore, vale, pero obviamente no pongas imágenes gore, habla de ellas y no digas abuso, no digas, bueno, si dices niño, por ejemplo, la palabra niño, muchas veces te bloquea los comentarios, porque YouTube entiende que es un peligro para alguien que quiera buscar contenido infantil, eh, porque claro, al final, es que esto es abre un melón interesante porque unos meses subí un vídeo que no sé en qué película, no la recuerdo bien. Había una escena del tráiler en que salía un niño pequeño sin camiseta, pero de esto que se está bañando en la piscina y tal. Y me empecé a mosquear porque había gente que ponía en los comentarios minuto tal y segundo tal. Y luego me dijo un compañero de YouTube que la gente iba ahí para ver al niño sin camiseta, o sea, muy turbio todo. Entonces, YouTube, como medida, pues si ve niño, escucha niño, ve niño en el título o escucha que hay contenido de alguna forma infantil, pues te intenta chapar, aunque tú no tengas nada que ver con eso. Entonces, bueno, son políticas un poco ambiguas. Intentas jugar con ellas como puedes, a veces te sale bien, a veces mal, pero es lo que nos toca, a los que nos dedicamos a hablar de terror. Y los reclamos por lo general no afectan, ¿no? Reclamos de derechos de autor que suelen aparecer cuando uno comparte trailers, por ejemplo. Sí, a ver, se supone que no afecta. Yo al final también he conseguido evitarlos siempre por que editas mucho el tráiler, cortas mucho el vídeo, cambias el orden, obviamente el audio pones el tuyo y tal, y lo consigues evitar. Si te reclaman algún vídeo, algún tráiler, se supone que no afecta a tu canal. Dicen algunas personas que sí que afecta, obviamente, porque YouTube está que no es contenido original, pero bueno, nunca lo sabremos, porque YouTube es como un ente al que tú subes cosas, pero no tienes ninguna relación con ellos. Tengas 100 suscriptores o tengas 1 millón, tus conversaciones más o menos van a ser iguales. Entonces, bueno, hay como mucha ambigüedad con YouTube. Te pregunto, ¿llegaste a ver la serie clásica Historias para no dormir? La clásica he visto alguno por curiosidad en relación a la moderna, pero no, entera no. Y me gustaría, la tengo pendiente, la verdad. He visto algún que otro episodio que no recuerdo hace años, muchos años, pero la quiero ver entera, sí, sí. Uno de los aspectos que me llama la atención de la serie clásica Historias para no dormir, que he trabajado mucho, es lo crítico que fue con el franquismo. Y en ese sentido te quería hacer una pregunta sobre esa nueva moda, que es como un sello, que es Elevated Horror o terror elevado, que es muy A24, la idea de que el terror ahora sirve para hablar de trauma familiar, el terror sirve para hablar de temas serios, que es algo que al menos a mí me molesta bastante y sé que a otra gente también le molesta, porque en realidad históricamente el cine de terror sirvió para hablar de temas serios, disfrazados de película de entretenimiento, en donde te puedes entretener mirando una película de terror y te quedas ahí, o puedes rascar un poco la superficie y decir, no, bueno, esta película está hablando de otros temas. ¿Cuál es tu posición frente a esta nueva etiqueta de terror elevado?
Pues primero el que le puso el nombre de terror elevado se merece un bofetón, porque elevado, ¿por qué? Porque es superior al resto Claro. de... O sea, no entiendo el concepto en sí, no lo entiendo. Y yo creo que tampoco ha inventado nada. O sea, eh, si Rosemary's Baby se estrenase mañana, sería terror elevado Por también. ejemplo, O si te vas a los 60 si se estrenase The Offspring, también sería terror elevado. Entonces, no sé muy bien. Entiendo que también en el género hay como cada X tiempo un cambio de moda, un cambio de subgénero, de forma de contarlas, las historias. Y a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo disfruto mucho con eso, con Hereditary, con La Bruja, con Bring Her Back, que hemos hablado antes, o me gustan mucho me gusta cuando están bien contadas y tienen un buen guión, no cuando el guión son 3 líneas y te tiran la peli. No sé si habéis visto Keeper, que es la última de Oz sí, Perkins. sí. Si tienes un guión de un folio y me haces una película de hora y media, me va a costar entrar, por mucho que me quieras contar la movida. Pero bueno, sí, las disfruto mucho. Lo único que es eso, no es un cine nuevo, o sea, terror elevado o dramas, ¿no? Dramas de terror o de terror Claro. psicológico. El sexto sentido era terror elevado también, ¿no? Entiendo. Por ejemplo. Entonces, claro, más drama que el sexto sentido y más sentimental y emocional que aquella. Bueno, me gusta, las disfruto mucho, siempre que estén bien, que tengan un buen guión sobre todo, pero que no es nuevo, no es algo que haya creado Hereditary, ¿no? Que parece que Hereditary cambió el cine de terror, eh, que me encanta Hereditary, creo que es una de las mejores pelis que se ha hecho en los últimos años de género, pero no es nada que no se haya contado antes de la misma forma. Ya te doy, Emiliano, pero es que me olvido, soy una persona mayor y me olvido las cosas. Hablando de Keeper, justamente la vi hace un par de días y Keeper tiene una buena factura técnica, la manera que está narrado, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la historia, no voy a hacer spoiler, porque aparte es una película muy nueva, pero la trama en sí es muy sencilla, es una película Hammer de los años 60, 70 británicos, bueno, no hace falta decirlo, pero es muy básico cuál es el tema de la película. Después está contado de otra manera, pero en realidad cuando hacia el final vos decís, de esto es, trata sobre esto. Sí, 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 tal cual. De hecho, es que fue una decepción grande porque, a ver, Oz Perkins, Longlegs sí que me gustó mucho, pero Hansel y Gretel no me gustó. La bonita cosa que vive en esta casa, que creo que es su primera peli o algo así, o su segunda, tampoco me gustó. Y Keeper, yo, a ver, no me gusta decir, o sea, no me gusta decirlo así, pero cuando un director quiere mostrar tanto su manera de dirigir y de mostrar y de su puesta en escena, ¿no? Que Entiendo. se come su propio guión, porque creo que es suyo el guión, como si no fuese tan importante contar algo, me puede. O sea, veo como una especie de. Mira cómo lo hago, mira cómo dirijo, mira qué cascada, cómo suena la cascada, y es un minuto el agua cayendo de la cascada. Y realmente no avanza la historia. Y Keeper es eso, 1 hora y media. A mí me da rabia, a mí me da rabia, porque dices, joder, con la buena factura técnica que tiene, la fotografía, la ambientación, es una peli que tiene un presupuesto decente, que está bien hecha, o sea, tú la ves y dices, joder, es que estoy entrando, pero me estoy aburriendo. Eso me da mucha rabia. Y Oz Perkins me produce eso. Quitando Longlegs, que Longlegs me encantó. Sí, lejos su mejor película, El mono de Monkey es para mí un desastre, es rarísima, tiene un humor que no funciona, efectos especiales horrendos, eh, es eso, es un No autor te que gustó. sube y baja. Sí, sí. The Monkey es una gilipollez de película, hablando mal y pronto. Emiliano, Sí, habiendo consumido tanto cine de género, tanto terror, habiendo visto tantas películas de terror, ¿hay alguna película o algunas películas que realmente te haya costado mucho transitarla, verla en su momento o volver a verla?
por el motivo que sea, ¿no? Por el contenido gore que tenga o por el mensaje cargado, pero ¿hay alguna película que te haya costado transitarla? Me costó, no es de terror, pero me costó mucho digerir Incendies de Villeneuve en su momento, me costó digerirla. Me Sí. costó digerir también bastante, ay, ¿cómo se llamaba? Tore Tanz, que es una película, Nothing Bad Can Happen, creo que se llama en inglés, No. que es de un chico, va sobre un chico que le acogen, digamos, un puñado de zumbados y bueno, bueno, esa también es bastante dura. Y de terror como tal, por el contenido, gore y tal, hombre, hay películas que no voy a volver a ver. Hay algunas de estas de tipo Ghost Underground o Vomit Dolls, de estas que esto es suficiente, ya he tenido bastante con un rato. Pero por el contenido explícito o por el contenido más emocional, es que los dramas psicológicos de ese corte creo que son muchas veces más terroríficos que el propio cine de terror. Hay muchas pelis de esas perturbadoras, ¿no? Que se llaman perturbadoras. Sí. El otro día, por ejemplo, vi que hablé de ella en uno de los vídeos, la británica, la que buah, joder, tengo la cabeza hoy fatal. A lo mejor sabéis cuál es. La zona de guerra. Que un búnker, una familia que se va a una playa a vivir con un búnker y el padre tiene una relación rara con su hija. Bueno, durísima, durísima, durísima de ver. Y es aterradora. Ese tipo de pelis son jodidas. Pero es un peliculón, ¿eh? O sea, recomendadísima. Sí. ¿Qué está pasando con la producción literaria dentro de España dedicada al género? ¿Se salen libros académicos o de difusión para el fandom sobre directores de terror, sobre cine de terror? ¿Hay una industria sana que produce libros sobre cine de terror o nada? ¿Vas a comprar la librería y está el mismo libro del año pasado? Hay poca, hay poca. Pasa un poco como con el cine, con los libros, ¿no? Hay cuatro grandes editoriales, luego tienes tu manera de autoeditarte tu libro, por ejemplo, pero la distribución es mucho más reducida. Pero eso de ir a una tienda y encontrar un montón de libros interesantes, hay muy poco. Hay muy poco. Y más de cine de género ya, olvídate, olvídate. Tiene que ser eso, algo muy... Son editoriales, normalmente las editoriales que se arriesgan a eso son editoriales pequeñitas, Claro. que suelen trabajar con sus distribuidores oficiales, librerías oficiales, que saben que pueden vender ahí, pero a nivel nacional es complicado. Aquí lo que se lleva es la novela, también thriller, como en las series de Netflix. El thriller es lo que vende ahora y ya está, y no salgas de ahí. La verdad, es una pena, pero bueno. Has sacado tu propio libro, ¿verdad? Sí, 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 me lo propusieron el año pasado. Igual una editorial pequeñita, que es en Alejandría, que también distribuye a nivel nacional y me dio la oportunidad de publicar un libro sobre cine de terror de 70, 80 o 90. Y como de 70 y 80 creo que ya hay 2 millones de cosas para buscar y leer. Y yo nací en los 90 y crecí un poco más con ese cine, me apetecía hablar de esa década más que de otras. Y nada, pues sí, un repaso así de títulos icónicos y no tanto, más y menos conocidos del fantástico de los 90 y la verdad es que una muy buena experiencia, la verdad. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo fue? Bueno, me siento a escribir un libro. ¿Te obligabas a escribir todos los días? ¿Decías, no, escribo cuando esté inspirado? ¿Cómo fue? No, la verdad es que como no tenía prisa ni presión ni nada, fue bastante, la editorial me dejó bastante margen. Cuando me sentía inspirado, pues me ponía a escribir. Como también estoy con el Word abierto todo el día porque escribo guiones para los vídeos y tal, pues a lo mejor hoy ya me empezaba a escribir. Me acordaba de Sleepy Hollow, y así, muy natural. Es que si te obligas a escribir o a hacer algo mal, Ah, cuando te obligas es cuando no te va a salir. Así que nada, si hubiese tenido fecha o me hubiese metido prisa, hubiese salido peor seguramente. Jorge Emiliano.
¿Cómo es tu relación con el resto de los divulgadores que hay dentro de la plataforma? Eh, Digo, sin dar nombres, obvio, no es una pregunta para generar conflicto ni nada, simplemente Conflicto. porque, digo, no, porque viste que muchas veces es verdad que, digamos, a nivel mundial hay un auge del género que tal vez no se replica a nivel individual en los diferentes países. Digo, acá en Argentina tenés una masividad de estrenos del género, de películas estadounidenses, de películas que no son propias de acá en la Argentina. Lo mismo debe suceder en España, pero viste que tenés un montón de divulgadores, un montón de personas hablando del tema, y uno sabe o va directo a aquellos que de alguna manera se nota que conocen del paño, que la tienen muy clara con el tema, y después parece que hubiera otros que son más que nada oportunistas de la ocasión. La ocasión es, yo ahora veo que mucha gente consume terror y bueno, mi canal lo desvío para ese lado. Hablaba en un principio, hablaba de cine en general, que no está mal, digo, a ver, me encanta el cine, hablas de cine en general, está buenísimo, pero de golpe un día dijo, ah, no, pero me voy a nuclear acá y vos te das cuenta que no es que hable por conocimiento o por haber visto mucho, sino que habla porque es el tema del momento. ¿Vos cómo te relacionás con esa gente o qué pensás? Insisto, sin dar nombres, porque no es una pregunta para generar conflicto, sino que más que nada para... Yo porque hace mucho que sigo tu canal, sos una persona que habla concisamente del tema y con datos muy precisos a veces y le pones mucha garra a la hora de hablar del tema, entonces de golpe escuchás a otro que vos decís, está tocando, este se nota que toca de oído, ¿viste? Que no es que se sentó y analiza, no. Dijo, bueno, se estrenó Weapons, y hablan de Weapons, y me decís, pará, pero ¿la viste bien a Weapons? Digo, ¿vos qué pensás de eso? Bueno, al final es como en todos los trabajos, ¿no? Tienes al pelotilla que se aprovecha, tienes al vago que no... Yo me llevo bien con todo el mundo, intento llevarme bien con todo el mundo porque soy así, o sea, no me meto en polémicas y alguna vez he podido, pero es que paso, o sea, paso. O hablan de ti en algún sitio, hablan mal de ti y dicen, han hablado mal de ti, digo, bueno, pues ya se les pasará. O sea, no contesto, paso, o sea, voy a mi bola, voy mucho a mi bola, por eso casi no, he hecho muy poquitas colaboraciones, me gusta mucho ir a mi rollo y oportunistas, claro que los hay. Ahora se ha estrenado con It Welcome to Derry, ¿no? Todo el mundo era experto en Stephen King y todo el mundo había leído Stephen King y con Alien Earth todo el mundo se sabía de memoria toda la saga de Alien y bueno, pues los ves, pero los ves tú y los ve la gente. O sea, la gente que quiera o que entienda un poco del tema, enseguida los cala, enseguida se da cuenta de qué palo va cada uno. Entonces, bueno, al final, como todo en la vida, esto es un poco jungla también, rascar visitas, llamar la atención, hablo sin tener ni idea, pero como que es el tema de moda, me tiro a por él, hashtag Stephen King, hashtag it, hashtag Pennywise y veo vídeos de otros y me copio de ellos, pero bueno, igual que lo veo yo, pues lo ves tú y lo ve su público. Pero bueno, yo no me meto en jardines, paso de movidas, yo voy a mi bola y ya está. Y creo que así se vive más feliz también. Para ir cerrando Perfecto. entonces, Emiliano, Sí, sí, voy a hacer una última pregunta en relación al contenido de tu canal. Si bien siempre te dedicaste a hacer análisis individuales de películas, me refiero a separados de los tops, recientemente, en los últimos tiempos, has hecho más hincapié en analizar películas de manera individual. ¿Cómo sientes que ha recibido ese tipo de contenido tus seguidores, tu público? Y si tienes pensado alguna variante más para el canal a futuro o algo, o estás cómodo de la manera que estás. Suelen gustar bastante bien porque, claro, cuando hago tops, por ejemplo, no puedo profundizar demasiado en muchos claro. aspectos de la película, pero suelen gustar bastante. Y también para hacer un vídeo de 10 minutos sobre una peli, por ejemplo, en la que obviamente, ya, no porque no quiera aparecer en cámara, sino porque ya tengo establecida la forma de hacer los vídeos, que es con imágenes de la peli, con mi voz en off por encima y tal.
es mucha edición. Y cuando lo he hecho, por ejemplo, hice de la serie de DOA hace pocas semanas. Me Sí, tiene que apetecer especialmente hablar de esa peli o al verla decir, joder, que hay mucho que hablar de aquí, mucho jugo que sacar. No lo hago por eso, por visitas o por tal. O sea, es un poco, me tiene que apetecer. Y sí, mira, de hecho, anoche, que es una peli que creo que voy a hacerle vídeo. Hay una peli que se va a estrenar, no sé si la tienes ubicada, una peli italiana que se llama El Valle de las Sonrisas. En inglés se llama Holly Boy. Holly Boy, creo que se estrena en febrero en España. Pasa que ya está por ahí, si la busquáis la podéis encontrar. Y es una peli que, si podéis echar un ojo, puede que os guste, porque además la historia es súper interesante y es una peli italiana de terror que no suelen abundar, ni mucho menos, italianas de terror. Y seguramente la haga vídeo, porque tiene muchas lecturas, tiene un montón de cosas, tiene del guialo, bebe del guialo de los 70, tiene unos zooms ahí guapísimos, de esos que ya casi nadie hace, la historia es medio satánica, medio religiosa, es una peli muy interesante. Y como me lo pasé bien también viéndola y le saqué tanta lectura, dije, pues a esta le puedo hacer vídeo largo, sin problema. Te hago dos ¿Pudiste preguntas. ver algo del... Dale, Jorge, dale. Yo te hago esta es mi última y no, y ya te doy paso a vos, Fernando. ¿Pudiste ver algo del cine argentino de estos últimos años, de estos últimos tiempos? ¿Tenés alguna película vista de las últimas? No sé, veo que detrás tuyo tenés una imagen de Cuando se echa la maldad Ah, y sí. tenés una imagen del Eternauta también, pero digo, independientemente de ellas, ¿viste algo más acerca del cine nacional de terror, del cine argentino de terror? Sí, aparte de las de Demian Rugna y tal, tendría que hacer memoria, pero he visto 1978 de los Onetti, vi hace poco, ay, tendría que tirar de memoria, vi hace poco la de San Catherine, creo que es una antología Ajá. episódica también, que hay, bueno, hay directores de todos los sitios metidos ahí. ¿Qué más he visto argentino los últimos años? ¿Viste llegaste a ver Retratos del Apocalipsis también, otra antología zombie, muy, muy curiosa también, muy guay. ¿Qué más? ¿Qué más? los ojos del abismo llegaste a verla? Los ojos del abismo, no. La otra del abismo, ¿cómo se llama? De- No, nos encontraremos en lo profundo del abismo. esa, No se esa, esa encontraron me en lo gustó, profundo del abismo, sí. esa me gustó mucho también, mucho. Pero es lo que me refería antes de el atrevimiento de contar historias con el presupuesto que sea y hacerlo con una técnica tan... O sea, tú ves esta que estamos hablando de Me encontrarás en lo profundo del abismo. Técnicamente es una pasada y lo hace con unos 4 tercios porque dice, lo voy a hacer 4 tercios y me da igual. Y va a ser una fotografía súper oscura, muy, muy noventera y te cuenta la historia que te cuenta, que tiene de todo y a la vez digamos que no fluye por ningún sitio en concreto, pero lo hace con un atrevimiento increíble. Y por eso digo que el cine latinoamericano eh, es de agradecer ver cosas como esta, que no las hace España simplemente por comparar un sitio con otro. Igual que el cine mexicano, Isaac Ezban con Párvulos, son películas que no se ven, que aquí no se harían, nadie las haría. Y por eso admiro mucho el cine latinoamericano de los últimos años. Incluso en Colombia, no sé, hay como un resurgir muy, muy potente en Latinoamérica del cine de terror y creo que es de celebrar y tenéis que estar orgullosos luego también leo por ahí gente que sigo en redes que incluso en Argentina muchos pasa como aquí, ¿no? Va, cine argentino, qué puta mierda, paso de verla, no sé qué. Y es una pena. Luego aquí la valoramos y allí no, igual que el cine español. Es un poco irónico. Sí, iba a mencionar eso en un momento de la conversación anterior, parece que es global esa idea de, no, el cine de terror argentino es muy malo dentro de Argentina, y bueno, es una pena ver que en España también pasa lo mismo con su cine de terror nacional, pero parece que es una enfermedad global. Sí, será que somos así. Por educación o no sé. Alabamos siempre lo de fuera y lo de dentro parece que no tiene valor. Te hago dos últimas preguntas agradeciendo mucho tu tiempo. Primero es, ¿qué cambios has visto en el cine de terror en general?
si es que has visto algunos en todo tu tiempo trabajando en redes. ¿Has visto un cambio para bien, para mal? ¿Has visto que hay nuevas tendencias? ¿Se está regurgitando mucho los mismos temas? ¿Se está anquilosando? ¿Se está volviendo cada vez mejor, peor? ¿Has visto algún cambio interesante en los últimos años? Creo que en los últimos años experimentamos como mini movimientos, por decirlo de alguna manera, debido a éxitos de X peli, que creo que está bien, o sea, creo que es a lo largo de la historia ha sucedido. Lo peta, lo revienta la sustancia. A la gente, pues ahora un montón de pelis body horror que beben mucho de ese tipo de argumento, de concepto, igual que Hereditary. Funciona el drama psicológico de terror familiar, pues explotamos también esa parte. Terrifier 3 ha sido un boom, pues ahora vamos a intentar llevar el gore y la brutalidad otra vez a esos efectos prácticos y tal, que parece que a la gente le gusta, ¿no? Y veo eso, veo como mini movimientos que ninguno termina como de mantenerse en el tiempo, pero que siguen estando ahí, igual que el cine satánico estos últimos años con Longlegs y con el año que viene van a estrenar una muy similar llamada Psycho Killer, también asesino, satánico, thriller policíaco. Son como mini movimientos que, bueno, hacen avanzar de alguna manera el género y de momento yo creo que no nos podemos quejar, creo que estamos en un buen momento para el cine de terror. Por mucho que la gente diga, no se hace películas ya buenas, salen cuatro y salen son malas, hay mucho. Lo que pasa es que hay que investigar y te tienen que gustar, tienes que buscar bien para encontrarlas. Sí. A veces en cine se estrenan las peores, incluso en las Tal salas. cual. Entonces, gente, no se queden solamente con esas. Hay mucho más que no llega a las salas y que es mucho más interesante. Eh, Sí, 100%. y para cerrar, te quería hacer esta pregunta. En tu Twitter, en tu cuenta de Twitter, hay un mensaje de un seguidor que dices, bueno, en un mundo donde cada vez hay más sitios que hablan sobre cine de terror y son genéricos, y utiliza esta palabra, tú siempre presentas contenido de primerísima calidad. Entonces te pregunto, ¿qué crees tú que das de novedoso? ¿Dónde está tu particularidad en tu trabajo? ¿Qué das que no dan otros? Es una buena pregunta, la verdad. La verdad es que cuando lees ese tipo de mensajes, que antes preguntabais por las cosas que más te gustan y te llenan, ese tipo de mensajes, joder, mira que llevo años y son la hostia, porque o sea, realmente tú estás aquí con el ordenador y no ves la realidad, ¿no? Digamos, de la gente que te ve. Y no sé, ¿qué hago diferente? Pues, no sé, imagino que la forma de narrar o creo que quizás se vea cierta pasión por el género, cierto nivel de cariño a lo que has visto o por lo que estás hablando que a lo mejor otros canales no hacen o no sé, yo creo que va un poco más por ahí. Entonces, y que también a veces recomiendo cosas bastante ocultas y desconocidas, que yo creo que también la gente las valora y yo creo que entre por ahí, ese cúmulo de cosas, imagino que por ahí estará lo positivo. Nosotros lo valoramos mucho tu Claro, trabajo. haces algo muy lindo que es cinefilia de terror y no cinefagia de terror. Esa es la Puede ser, diferencia. puede ser, puede ser. Porque agarrás y haces eso. Encima transmitís todo aquello que ves y es verdad, le pones, realmente es lo que a mí me pasa, que le pones mucha pasión a la hora de hacer tu contenido. Y eso hace mucho más llamativo tu canal de difusión. Eso es lo interesante. Que le pones realmente mucha pasión y entonces uno espera ese video, ahora lees y decís, dentro de tanto sale el video, entonces ya estás tomando nota a ver qué vas a recomendar para poder ir a buscarlo, porque realmente te lo digo sinceramente, tu canal, a mí, por lo menos a mí, me llega de esa manera. Sos una persona que le pones mucha pasión y haces mucha cinefilia y no cinefagia. ¿Se entiende? O sea, eso es lo bueno hoy por hoy de un divulgador del género como sos vos. Joder, gracias. Se agradece esas palabras. Por lo que digo, muchas veces no somos conscientes de. Mira, como una anécdota que voy a contar en relación a esto. Estuve en Sitges hace unas. Bueno, este último festival de Sitges, estuve por allí, que hicimos un podcast en directo y tal. Y hubo un hombre, que a lo mejor ve esto, no sé si lo verá, pero bueno, un hombre bastante mayor, me sorprendió, que me conoció y me fue a saludar y me enseñó un libreto, llevaba un libreto
pues así de grande más o menos, una cosa así, pero muy gordo. Ujú. Y tenía todas las hojas llenas de recomendaciones del canal desde que empecé. Y me quedé, me quedé flipando y, y se emocionaba y todo de lo que os digo, ¿no? De que muchas veces no nos damos cuenta y recibes ese tipo de mensajes de cariño que son increíbles y aún así parece que no te lo terminas de creer. Por eso os agradezco las palabras también, porque, joder, si algo me hace sentirme bien es que alguien vea una peli de terror y que conecte con él de alguna forma. Y creo que eso es lo más bonito del género, sin duda. Bueno, cerramos acá agradeciéndote una vez más muchísimo, muchísimo tu tiempo y A vosotros. por supuesto te seguiremos en las redes y gracias de verdad por toda la pasión, la garra, el trabajo que le pones en lo que haces. De verdad, muy, muy agradecidos. Muchas gracias. A vosotros por la invitación y nada, que sigamos hablando, viendo y compartiendo género, que al final es lo que nos apasiona. Así que nada, gracias, de verdad. Gracias a ti. Hasta luego, gente. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Nos vemos, muchas gracias.